Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Laya, estudiante de Administración en Salud del CEAR Belaez. Trabajaremos la unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos de las 4 biomoléculas orgánicas, iniciando con el concepto de los carbohidratos. Los carbohidratos son nutrientes que se caracterizan por el aporte de energía que otorgan al organismo. Su nombre deriva por el hecho de estar compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ellos se destacan por su rápida disponibilidad después de la deglución de los alimentos. El organismo se encarga de descomponer y transformar los alimentos en glucosa para ser utilizados de inmediato o transformarlos en glucógeno para almacenarlos y consumir en otro momento. Los carbohidratos se caracterizan por ser moléculas esenciales para la vida y por estar compuestos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Los carbohidratos se clasifican en simples y complejos, de lo cual se diferencian fundamentalmente por su composición química. Bueno, los simples se dice que se absorben de forma rápida, de los cuales se pueden obtener energía, y los complejos son azúcares que se absorben lentamente necesitando un mayor tiempo para su digestión. También encontramos los monosacáridos, que ellos poseen 4, 5 y 6 carbonos, brindándole propiedades químicas organolépticas especiales. También encontramos los disacáridos, que están formados por una unión de carbonos de diferentes monosacáridos, y los polisacáridos, que ellos representan la fuente de reserva de los hidratos de carbono simples. La función principal de los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para el desarrollo de nuestras actividades de la vida diaria. También podemos decir que nos ayudan al funcionamiento y la estructura de las células, órganos y tejidos, y son necesarios para la formación de otras sustancias. Ellos también intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso central, ya que ellos producen las transmisiones nerviosas. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, que hacen que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerinas y otros alcoholes. Las características de los lípidos es que son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno, y tienen un papel fundamental en la estabilización de la temperatura corporal por el aislamiento térmico, en la producción de energía y en el almacenamiento de energía, en el aporte nutritivo y en la formación de membranas celulares. También nos ayudan a la formación de membranas y están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de la clasificación de los lípidos encontramos los saponificables, entre ellos están los simples, que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Están los acilglicéridos, que son ésteres de ácidos gráficos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. También encontramos los complejos, que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre. A ellos se les llaman lípidos de membrana. También encontramos los lípidos isaponificables, entre ellos encontramos el terpeno, los esteroides y las prostaglandinas. La función de los lípidos son de reserva de energía, facilitan las reacciones químicas, conforman las membranas, recubren órganos, sintetizan hormonas y transportan proteínas liposolubles. Ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformados por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiéster. Cabe destacar que un polímero es una macromolécula compuesta por múltiples monómeros, que son moléculas de menor tamaño. Dentro de los ácidos nucleicos existen dos tipos, que está el ADN,
que es donde tenemos la disponibilidad de la información genética que nos permiten el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos, y está el ARN, que realiza la síntesis de proteínas. Las características de los ácidos nucleicos es que son llamados nucleicos porque se encuentran en el núcleo de las células. Están hechos de cadena de nucleótidos, los cuales se componen de azúcar y 5 carbonos. Tienen unas bases nitrogenadas de un nucleótido, pueden ser de 5 tipos. Está la adenina, guanina, citosina, tiamina o uracilo. La tiamina solo existe en el ADN y es reemplazado por el uracilo en el ARN. Las células se encuentran entre dos variedades de ácidos nucleicos, que son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ADN constituye el material genético de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. Y el ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. La clasificación de los ácidos nucleicos se encuentran en dos. Él se clasifica con el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, en la cual participa el ADN polimerasa. Y también encontramos el ARN, que es ácido ribonucleico, que participa en el ARN polimerasa. Ellos se diferencian por el glúcido o la pentosa, es diferente en cada uno. Una ribosa en el ARN y una desoxirribosa en el ADN. Las funciones principales de los ácidos nucleicos son que el ADN almacena la información genética codificada en la secuencia de los nucleótidos y facilita la transmisión de una generación a otra. El ARN mensajero lleva la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducido en una secuencia de aminoácidos. El ARN ribosomal asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARN mensajero durante la transcripción. El ARN posee un triple papel, entre ellos está el de captar aminoácidos, actividades del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas y colocar en el lugar que le corresponde a la proteína de acuerdo a la información codificada en el ARN mensajero. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y funcionamiento de las células, que se originan a partir de la unión de las moléculas llamadas aminoácidos. Estos se agrupan en largas cadenas y mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Las características de las proteínas es que ellas están unidas por varias cadenas polipeptídeas. Las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos, se clasifican de acuerdo con la conformación tridimensional, forman tejidos necesarios en la infancia, reparan los tejidos y ante una lesión las proteínas regeneran el tejido perdido. Actúan transportando oxígeno a través de la hemoglobina, realizan la replicación del ADN, dan calor y energía para el cuerpo y ayudan a la construcción y reparación de los tejidos y son el constituyente fundamental del citoplasma en la célula. Clasificación de las proteínas. Las proteínas están clasificadas en proteínas estructurales, que son las que intervienen en la constitución de los tejidos, como es el colágeno, y en proteínas con actividades biológicas, que son las que intervienen o facilitan un proceso bioquímico en el organismo. Entonces, en su composición química están las simples, que son aquellas que se hidrolizan solo cuando producen aminoácidos, y están las complejas, que son aquellas que se hidrolizan, producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos, y están por su conformación, que está el colágeno, que es un tejido conectivo, la queratina, que se encuentra en diferentes partes del cuerpo como uñas, pelos y la capa externa de la piel. Seguimos con la clasificación, entonces también encontramos la elastina, que proporciona elasticidad a la piel y los vasos sanguíneos,
las proteínas globulares, que están conformadas por cadenas polipéptidos que adaptan una forma esférica. Están las enzimas, que son las que nos permiten acelerar el proceso bioquímico utilizado en la digestión. Están las hormonas, que regulan la función celular relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Ejemplo, acá tenemos la insulina y la tiroxina. Están las proteínas transportadoras y la recaptación de la membrana, como la hemoglobina. Traemos las proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre, que son las responsables de la contracción de las fibras musculares. Continuando con la clasificación de las proteínas, también encontramos la inmunoglobulina o anticuerpos, que reconocen antígenos expresados en la superficie de los virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Tenemos también las proteínas de reserva, que son las encargadas de, como bien lo dice, reservar todos los aminoácidos. Y tenemos las proteínas que, por su solubilidad, tienen diferentes disolventes como el agua, la sal y el alcohol. Las funciones de las proteínas están como catalizadores que intervienen en el proceso más abundante de las proteínas, que son las enzimas, que son las que nos permiten acelerar el proceso bioquímico, como el que se utiliza para la digestión de los alimentos. Tenemos el de defensa, que interviene en la función de defensa del organismo, llamados inmunoglobulinas, conocidas también como anticuerpos. Está el mensajero, que la misión especial de él es activar o inhibir procesos tanto en lugares cercanos como en distintos lugares en el que se produce. Está la de la parte genética, que la función de él es transmitir la información genética al actuar en el proceso de la replicación del ADN y la síntesis de proteínas. Y tenemos el del transporte, que son los encargados de llevar las sustancias de la sangre, como es el caso de la inmunoglobulina, proteína encargada de llevar el oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono. Acá encontramos todas las partes de la referencia de los libros y la cibergrafía de donde salió el material para construir esta presentación de diapositivas. Así finalizamos nuestra presentación de biomoléculas. Muchas gracias por la atención prestada.